Bienvenidas a este módulo número 1 de nutrición y entrenamiento en mujeres deportistas en etapas de menopausia. ¡Empezamos! Vamos a hablar del cuerpo en femenino y en este apartado yo concretamente, Jess Bonet, os voy a hablar de la fisiología y el ciclo menstrual. Los principales objetivos de este módulo van a ser entender los principales cambios hormonales y fisiológicos que se producen en el cuerpo de la mujer en las etapas de perimenopausia, menopausia y posmenopausia, y por otro lado reforzar que lo que ocurre en el cuerpo tiene una explicación biológica y que hay herramientas para poder gestionarlo. El cuerpo femenino es cíclico. ¿Y por qué decimos esto? Pues tal como veis en la diapositiva, en su parte derecha vemos este esquema que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico, que es como una cadena de mensajes entre el cerebro y los ovarios que regula el ciclo menstrual y la producción de hormonas femeninas como son los estrógenos y la progesterona, que veremos un poquito más adelante. Este ciclo se repite cada mes y por ese motivo decimos que el cuerpo de la mujer es cíclico. ¿Qué beneficios tienen los estrógenos? Pues tienen beneficios a nivel muscular, óseo, vascular y metabólico. Y por otro lado, la progesterona regula el ciclo menstrual y tiene un efecto antiinflamatorio y neuroprotector. ¿Qué pasa durante la menopausia? Pues que los ovarios dejan de responder bien y disminuye la producción de estrógenos y progesterona. Y en cambio el cerebro lo que detecta es que hay un aumento de la hormona folículo estimulante y luteinizante, pero ya no hay esa acción de ovulación. Por lo tanto, el resultado es que desaparece la menstruación y aparecen los primeros síntomas de la menopausia. Consideramos importante hablar un poco de la edad fértil, aunque no sea el objetivo propio de este curso, que vamos a hablar de perimenopausia, menopausia y posmenopausia. En la edad fértil, el ciclo menstrual es no solo un proceso reproductivo, sino también un reflejo de la salud sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si estamos durante 3 o más meses consecutivos sin tener el ciclo menstrual, pues esto es una red flag, una alarma que no es normal no tener el ciclo menstrual y por lo tanto podría tener relacionada alguna patología. Así que si tenéis amigas, hijas que están en esa edad fértil, es importante que tengáis en cuenta que no es correcto, no es bueno para la salud no tener el ciclo menstrual durante 3 o más. Si nos adentramos dentro del ciclo menstrual veremos que tiene 3 fases. Una primera fase que es la fase folicular, que se compone de 2 subfases. La primera es la menstruación propiamente dicha, que suele durar entre 1 y 5 días. Vamos a hablar en términos generales, lo que vendría a ser un ciclo menstrual de libro, pero evidentemente cada mujer tiene sus adaptaciones y sus particularidades. En esa parte de la menstruación hay un descenso tanto de estrógenos como de progesterona y muchas veces se siente una incomodidad que no propicia el hecho de hacer deporte. Una vez pasados estos primeros 5 días de la menstruación, empezamos ya con la siguiente parte de la fase folicular, donde hay un ascenso de los estrógenos, hay más energía, mejor recuperación, mayor tolerancia al esfuerzo y por lo tanto podría ser una fase ideal para el entrenamiento. Justo a mitad del ciclo encontramos la ovulación. La ovulación es donde hay ese pico de estrógenos y también el pico de la hormona luteinizante. Es una fase que dura 1 o 2 días y es la de mayor vitalidad, más energía y por lo tanto tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad. Y en la última parte del ciclo menstrual encontramos la fase lútea, que suele durar del día 15 al 28 aproximadamente, si tenemos un ciclo regular de 28 días, donde predomina la progesterona por encima de los estrógenos, como veis en el gráfico, la progesterona en verde, los estrógenos en rojo. Aquí hay un aumento de la temperatura corporal de hasta 0,5 grados y una posible retención de líquido, menos tolerancia al calor, menos tolerancia al esfuerzo y por lo tanto también una mayor fatiga subjetiva. Es decir, que en esa fase justo antes de tener el ciclo menstrual es cuando no nos encontramos tan bien, cuando tenemos más síntomas premenstruales y que por lo tanto pueden afectar también al entrenamiento. Así pues, en resumen, podríamos decir que esas fluctuaciones hormonales de estrógenos y progesterona pueden afectar tanto a nuestra motivación como a nuestro rendimiento y en la parte folicular podríamos decir que tenemos más fuerza, más energía, más vitalidad y en la fase lútea es una fase más de inflamación, menos tolerancia al esfuerzo y menos vitalidad. Por lo tanto, una posible solución sería adaptar el entrenamiento a esas fases del ciclo menstrual
Pero ahora bien, es importante remarcar que no todas las mujeres necesitan esa adaptación, simplemente si realmente esos síntomas del ciclo menstrual afectan a nuestro rendimiento y a nuestra vitalidad. Os hemos dejado aquí un cuadro resumen de cada una de las fases y qué pasa a nivel biológico, a nivel de hormonas, rendimiento deportivo y algunos tips de entrenamiento, pero teniendo en cuenta que hemos comentado que no es propiamente el objetivo de este curso, os lo dejamos aquí y si a alguien le interesa pues puede profundizar un poquito más en este tema. Seguimos pues con las etapas de la vida, esa visión global. Tendríamos la primera etapa de la vida que ya hemos comentado, que sería esa fase prepuberal y la fase de menstruación o edad fértil. Y a partir de aquí vamos a entrar en la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, que vamos a ver poco a poco cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Empezamos por la perimenopausia, es esa bajada de estrógenos. Empezamos con unos ciclos menstruales irregulares y con algunas alteraciones vasomotores que vamos a detallar una a una. En la etapa de la perimenopausia hay cambios hormonales. Por ejemplo, disminuye progresivamente la producción ovárica de estrógenos y progesterona. Y por lo tanto hay ciclos menstruales que se vuelven más irregulares, es decir, que a veces tenemos 3 meses seguidos, un mes que desaparece y así hasta que progresivamente va desapareciendo hasta la etapa de la menopausia. Aparecen síntomas como podrían ser sofocos, insomnio, ansiedad, cambios de humor y también el aumento de la grasa abdominal. Y ahí es donde quiero hacer un inciso, porque muchas veces las mujeres tenemos esa manía, ¿no?, de que no nos gusta cuando aparece la celulitis o tenemos grasa acumulada en nuestras piernas, en nuestros brazos, pero en realidad ese tipo de grasa es una grasa que es básicamente estética, no tiene una función, digamos, mala dentro de nuestro sistema. Pero sí que cuando almacenamos grasa abdominal, es decir, grasa entre las vísceras, eso sí puede acarrear un problema de salud, porque está relacionado con enfermedades como puede ser pues, la hipercolesterolemia o enfermedades derivadas del sistema cardiovascular. A efectos fisiológicos hay una pérdida de masa muscular, lo que llamamos una sarcopenia, es decir, empezamos progresivamente a disminuir nuestra masa muscular y lo mismo pasa con el hueso. Empieza a ser un hueso más poroso y por lo tanto empezamos a disminuir esa densidad ósea y vamos a llegar a la osteopenia si no cuidamos nuestros huesos. Y además pues hay un cambio en la composición corporal, lo que decíamos, ¿no?, de esa grasa visceral, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Relacionado con eso hay un mayor riesgo cardiovascular, puesto que los estrógenos tienen una función protectora a nivel cardiovascular y al ir descendiendo, pues esa protección cardiovascular va desapareciendo. Para que os hagáis una idea, si comparamos hombres y mujeres, las mujeres en edad fértil pueden tener un evento cardiovascular en frente de 10 que podrían tener los hombres, o sea, la proporción sería mujeres 1, hombres 10. Cuando llegamos a esas etapas de perimenopausia, menopausia y posmenopausia, esos eventos cardiovasculares se equilibran e incluso las mujeres pueden estar por encima de los hombres. Por lo tanto, tenemos más riesgo cardiovascular al descender esos estrógenos. ¿Qué pasa en la etapa de la menopausia? Se determina que estamos en una etapa de menopausia cuando llevamos 12 meses sin tener la menstruación, sin la regla, y la hormona folículo estimulante y la hormona luteizante están altas y, contrariamente, los estrógenos y la progesterona están bajas. En la menopausia tenemos unos cambios hormonales o endocrinos, que sería el cese de la función ovárica, por lo tanto niveles bajos de estrógenos y progesterona, y también tenemos unos cambios a nivel fisiológico, donde disminuye el gasto energético basal, es decir, nosotras por estar vivas tenemos un gasto energético diario. En el momento en que llegamos a la menopausia, ese gasto energético diario disminuye. Eso quiere decir que haciendo exactamente lo mismo tendemos a aumentar ligeramente el peso. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer cambios en nuestra actividad física para que eso
no suceda. El músculo y los huesos aceleran más esa pérdida tanto de masa muscular como de masa ósea. El corazón y los vasos aumentan ese riesgo de hipertensión, dislipemia y riesgo cardiovascular, y a nivel del sistema nervioso hay una mayor incidencia de insomnio, ansiedad, depresión leve y algunas dificultades cognitivas. Y finalmente, si hablamos de piel y mucosas, hay una pérdida de colágeno, por lo tanto nuestra piel ya no es tan flexible, hay más sequedad vaginal y hay más riesgo de infecciones urinarias. Si hablamos en esta etapa de deporte y ejercicio, disminuye la respuesta anabólica al ejercicio si no se adapta el estímulo. Es decir, ya no sirve hacer el mismo ejercicio porque el cuerpo ya no tiene la misma capacidad de generar el mismo efecto sobre el músculo. Por lo tanto, tenemos que cambiar los ejercicios, ya sea porque aumentamos la carga de los ejercicios o porque añadimos ejercicios nuevos para estimular ese metabolismo. Es esencial que incluyamos trabajo de fuerza y también ejercicios de impacto para regenerar el hueso, y también es importante incluir ese deporte y ese ejercicio porque mejoraríamos así esos síntomas vasomotores de los sofocos, mejoraríamos también nuestra calidad de sueño y también al practicar ejercicio generamos endorfinas y por lo tanto mejora nuestro estado de ánimo y estamos mucho mejor. Finalmente llegamos a esa etapa de posmenopausia, donde realmente es imprescindible practicar ejercicio y llevar una buena alimentación para evitar ese riesgo de sarcopenia, esa disminución extrema del músculo, y también de osteopenia, esa disminución del volumen de nuestro hueso. En la etapa de posmenopausia y no estamos realizando ninguna terapia hormonal, el declive de estrógenos se estabiliza y evidentemente pues ahí es donde empiezan más ese riesgo de fracturas porque hemos perdido ese hueso y se ha vuelto muy poroso y por lo tanto ya no tiene exactamente el mismo soporte que tenía cuando estábamos en una edad fértil, y también al disminuir la masa muscular pues no está tan protegido ese hueso. Y además, pues, si le sumamos que tenemos ese síndrome metabólico, que es esa suma de distintas enfermedades de carácter más relacionados con el cardiovascular, como podría ser una dislipemia, una hipertensión, etcétera, etcétera, pues sumamos muchos factores de riesgo para mantener nuestro cuerpo activo. Por lo tanto, es fundamental para conservar esa masa muscular, fuerza, equilibrio y autonomía funcional hacer ejercicio. Y además nos va a ayudar a mejorar esos beneficios psicológicos, autoestima, calidad de vida y prevención del deterioro cognitivo. Por lo tanto, el deporte nos previene de enfermedades, nos previene de sarcopenia, nos previene de osteoporosis. En resumen, en la etapa de la menopausia no es una pérdida, sino que es una transición que requiere una adaptación a esos cambios hormonales que impactan en múltiples sistemas, pero que podemos modularlo a través del ejercicio físico, de una buena nutrición y del apoyo médico de nuestra ginecóloga. ¿Y ahora qué? Pues para terminar el resumen de este primer bloque, lo primero que os recomendamos es escuchar a vuestro cuerpo, no forzarlo, pero sí intentar hacer ese deporte, esa nutrición correcta para llegar a una etapa de posmenopausia de la mejor forma posible. Lo importante no es entrenar más, sino entrenar mejor, un entrenamiento adaptado a nosotras que nos permita que nuestra masa muscular mejore y, consecuentemente, nuestra masa ósea también. Nuestro cuerpo va a cambiar, pero lo podemos seguir entrenando y, evidentemente, sigue siendo potente para ser entrenado. Os he querido poner aquí un par de ejemplos de dos mujeres deportistas que tienen más de 70 años. La primera que veis aquí es una corredora de 76 años, que es la vigente record woman mundial de 1500, 5000, 10.000 y maratón en la categoría de 75 a 79 años. Es una mujer que están estudiando a nivel
genético para ver, ¿no? Por qué tiene esa capacidad cardiopulmonar tan grande, pero el hecho es no compararnos con ellas, sino simplemente que sea un referente de ver que una mujer con 71 años puede correr una maratón en menos de 3 horas 30 porque lleva un buen entrenamiento, pero el objetivo no es que lleguemos a correr ese maratón en menos de 3 horas 30, sino que el objetivo es que hagamos deporte y busquemos nuestra mejor versión, porque el ejercicio cardiovascular nos va a ayudar a esa reducción de grasa abdominal y a sentirnos mucho mejor a nivel psicológico con ese aumento de endorfinas. Y por otro lado tenemos ese otro ejemplo de esta mujer que empezó a hacer musculación a los 63 años y que ahora mismo con 71 es campeona mundial de su categoría. Tampoco es el objetivo que lleguemos a ser campeones mundiales de powerlifting, pero sí que veamos que se puede empezar a hacer un trabajo de fuerza a partir de los 60 años, que no pasa nada y que de hecho es lo que tenemos que hacer para mejorar la masa muscular y por lo tanto también proteger mucho más nuestro cuerpo y aumentar nuestro metabolismo basal. Así que lo mismo, no queremos ser exactamente igual que ella, pero sí queremos hacer el trabajo de fuerza para sentirnos mucho mejor. Y de estos dos temas vamos a hablar en el siguiente módulo de entrenamiento, donde os voy a contar cómo entrenar la fuerza, cómo entrenar a nivel cardiovascular y por qué es tan importante el entrenamiento en estas fases de perimenopausia, menopausia y posmenopausia.